Este es un tema internacional, pero que nos envuelve a todos, porque lo que pasa en el mundo, siempre los países vecinos tocan algo, sea por el ejemplo que nos dejan, la experiencia o por lo que influye en las relaciones políticas, comerciales, culturales. Por eso siempre debemos estar atentos a todo lo que ocurre en nuestros hermanos países de América Latina. Y el tema que nos preocupa hoy, o que vamos a analizar hoy, es cómo varios presidentes de América Latina han ganado elecciones en medio de serios conflictos, de acusaciones de ilegitimidad, de fraudes, de confabulaciones internacionales para quedarse en el poder, y cómo han resultado realmente perdedores. Eso Miguel le llama ganar para perder. Que fue lo mismo que dijimos en una oportunidad en el caso de Dilma Rousseff en Brasil. Nosotros estuvimos presenciando la segunda vuelta de las elecciones, en las que Dilma finalmente resultó reelecta, pero reelecta por un margen muy mínimo que era impensable para los militantes y dirigentes del Partido de los Trabajadores de Lula. No se pensaba que después que Lula salió a darle, digamos, el último apoyo, aliento, para que ella pudiera remontar en las encuestas, se quedase bajita. Entonces, nosotros presenciamos eso en Brasilia, estábamos en ese momento cuando se dio a conocerla, y vimos a Lula, vimos a Dilma, hablando sobre ese triunfo sobre el cual no se sentía muy emocionada Wendy. Y dijimos, esta señora ha ganado para perder. La vimos inclusive en sus últimas campañas, bien estresada. Bien estresada, y entonces ya al cabo de un tiempo, bueno, se volcó toda esa marea subyacente que estaba en oposición a ella y que se había reflejado ya en las urnas, y terminó destituida por el Congreso, un impeachment del Congreso brasileño, terminó destituida. O sea, por culpa de errores que se habían cometido en el ejercicio del poder, actos de corrupción. Entonces, todo esto lo traemos a colación porque tenemos el ejemplo reciente de Evo Morales en Bolivia. Después de tener 3 periodos en el poder, deciden convocar al pueblo a un referéndum para que opinase si estaba de acuerdo o no con una reforma constitucional que él le estaba impulsando para que le permitiera ir a un 4º mandato. Bueno, el pueblo le dijo que no. Entonces Evo buscó la manera de zafársele a ese compromiso constitucional y logró que el Tribunal Constitucional le validara la opción de presentarse como candidato. Bueno. ¿Y se presentó? Y se presentó. Se presentó. ¿Qué pasó? Bueno, que no obtuvo los votos necesarios ni los porcentajes para ganar en primera vuelta. Eso se quedó claro ya cuando se había contado más del 80% de los votos. Entonces, ¿qué hizo? Apagaron un apagón en Bolivia, el Tribunal Electoral, apagaron un asunto, y entonces hicieron todo el chanchullo y todo el fraude. ¿Para qué? Para que al reanudarse los votos, la contabilidad de los votos, él apareciera con unos porcentajes que le aseguraban ya su triunfo en primera vuelta. Bueno, el país no le compró ese engaño. ¿Y cuál fue el resultado? Tuvo que salir en medio de las protestas, renunciar e irse del país. Ese perdió, ese supuestamente ganó una primera vuelta amañada, sí, que no fue, y perdió. Porque salió perdiendo. Pero lo mismo ha pasado con otros presidentes que tú sabes que... Sí, claro que sí, pero el caso más extremo, Miguel, es el de Venezuela, con Nicolás Maduro, que ganó en una situación también en contra cuestionada. Muy cuestionada, sí, internacionalmente. El pueblo en contra, que no se explicaba cómo la gente le pedía que saliera del poder, y resulta que ganó. Entonces, todavía hay otro ganador, y él insiste que no. O sea, es un país donde se produjeron 2 ganadores. Bueno, 2 presidentes autoproclamados. Entonces, es una situación extrema. Entonces, ¿qué ha ganado Nicolás Maduro con esto?
¿Qué ha ganado? Si tiene a todo el mundo en contra, tiene el mundo Y a la entero comunidad internacional pidiéndole más de 50 países reconocen que renuncie. Entonces, su carrera política, ¿dónde va a quedar? ¿Cómo él va a quedar? Está corriendo riesgo su vida, porque hay que decirlo. Cuando los personajes actúan de esta manera, su vida corre peligro, la de su familia, su estabilidad. Miguel, ¿tú sabes lo que es un político de carrera que dice amar a su país, que dice querer que las cosas marchen bien? Porque si tú lo oyes hablando a Maduro, te convence, porque él habla de las políticas sociales y del bien común, que nadie puede decir que no es así. Entonces, supongamos que él tiene todo ese interés social por ayudar a la gente de su pueblo. ¿Cómo va a quedar su carrera política ante esta situación? ¿Cómo ha quedado ya? Si ya él aportó tanto, si ayudó, hizo las obras públicas que dice que hizo, ¿verdad? Entonces, si tiene que salir huyendo, como salió el de Bolivia, si tendría que exiliarse, o si resulta muerto en una trifulca de esta, ¿cómo va a quedar este héroe de la política social? ¿Cómo? Yo pienso que bueno, pues también ha pasado otros casos. El más cercano al de nosotros, el del presidente Jovenel Moïse de Haití. Sí. También se impuso en unas elecciones muy cuestionadas. Y bueno, ¿qué ha ganado con esto? Bueno, ha ganado que la rebelión de un pueblo tiene más de un mes en las calles exigiéndole, no solamente enrostrándole su ilegitimidad o cuestionando el proceso, no ha podido formar una premiatura, establecer una premiatura estable para que acompañe al gobierno en las tareas de dirigir Haití. Ha tomado iniciativas, acuerdos con el Fondo Monetario que han agravado la situación de miseria y de pobreza de Haití. Entonces, tiene el pueblo en la calle. ¿A dónde va eso? Hacia su derrocamiento. O sea, entonces, ¿qué ganaste? No ganaste nada. Te ganaste un problema. Un problema serio. Te ganaste un problema. Y lo mismo está pasando con Ortega en Nicaragua. Sí, también. Mira, todo el que quiere imponerse, o sea, más allá de lo razonable, entonces todos los gobernantes que quieren extender hasta lo indecible los periodos de gobierno se enfrentan a situaciones como esta, en unos casos violentas o en otras pacíficas. Fíjate el caso de Hipólito Mejía, él quiso modificar la Constitución bueno, un triunfo de su partido y de él. Muy bien, modificamos la Constitución para que me permita la reelección ahora. ¿Cuál fue el resultado? Perdió. Sí. Perdió. O sea, es que tú no puedes manipular, ni puedes jugar, digamos, con las aspiraciones de los pueblos, ni tampoco con la institucionalidad de un país, como jugó Evo Morales con la institucionalidad de Bolivia. Sí, bueno, y por suerte que el presidente de nosotros, Danilo, recapacitó a tiempo y desertó su partido de las intenciones de reformar la Constitución para extender un periodo. Ellos legítimamente alegaban que tenían todo el derecho de seguir con un mandato para concluir una obra, para hacer lo que sea. No, esa es una razón que se dio, pero que constitucionalmente no se podía. Esta Constitución no se lo permitía a él en particular. Y estaban diciendo, bueno, entonces bajo el alegato de que todos los demás candidatos o líderes políticos sí podían reelegirse, menos él, por la circunstancia que fuera, porque fue una circunstancia partidista y política, de que, bueno, no lo favoreció. Quedó en una situación que no podía reelegirse. Con entonces, el transitorio. Eso es producto, Miguel, de los cambios políticos, producto del partido que esté y producto de la intención del momento. Si la Constitución es fija todo el tiempo con lo mismo, pues no ocurre eso. Y no existe la desventaja que ocurrió con Danilo, que todos pueden reelegirse menos él. No ocurriese eso si se hiciera una sola Constitución y se cambiara cada cierto tiempo, si no se cambiara tanto, claro. Porque es verdad, cada quien, o sea, si tú te pones en términos personales, caramba, qué injusticia, todos pueden reelegirse menos yo, muy bien, pero es que lamentablemente por estar manipulando y tocando la Constitución ocurrió eso. Entonces, ¿qué ganamos con todo esto que está pasando en la América Latina, que los ojos del mundo están sobre ella? Bueno, el aprendizaje, Miguel. Ver cuáles son los fuertes de la política que dan resultado, las medidas y las decisiones que han dado resultado y han hecho a los países grandes, claro, lo han hecho progresar, mantenerse y ser los líderes
¿verdad?, de todo el continente, y cuáles los han hecho fracasar. ¿Cuáles actitudes, cuáles medidas y cuáles elecciones y cuáles sistemas y comportamientos políticos han hecho destronar a un líder, señores? Que ese líder después de haber sido líder, caer en un exilio, caer en una situación de descrédito, no vale la pena. El político generalmente ni estudia esos fenómenos, y si lo estudia y ve que va a contrapelo de sus intenciones, no le hace caso. Entonces, ni siquiera déjame asimilar esta lección, déjame hacerme el tonto y el loco, sabiendo bien que hay esos antecedentes. Porque déjame decirte una cosa, si alguien está llamado a tener un bagaje y una experiencia en materia de golpes de Estado y de desestabilización, es Evo Morales. Bolivia, en un tiempo, como lo fue Ecuador también, eran los países donde más golpes de Estado se producían al año. Y no ha aprendido todavía. Al año, o sea, que no es un golpe de Estado cada 5 años, sino en un mismo año se producían hasta 3 golpes de Estado. Entonces, la experiencia de Bolivia y de Ecuador está ahí fresquecita. Ahora, nadie quiere entenderla. No. Por eso ocurren estos desaciertos. Bueno, y tienen que entonces asumir los resultados. ¿Tú sabes qué hace falta ahí? Una escuela de política y de líderes políticos, que se ha hablado siempre, que no sea la persona que más en gracia le caiga a la gente, que el político y ese candidato que hace su campaña sea una persona que estudie política, que estudie todo el engranaje y cómo funciona todo el sistema operativo, porque así podemos en un futuro lejano, porque en el cercano es casi imposible, pero en un futuro lejano tener mejores líderes políticos, mejores partidos, y las situaciones que se presentan podríamos evitarlas y tener un país mejor.